Buenas noches, maestro. Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches, maestro. Todo bien, gracias a Dios. 9 de la noche, estamos por acá nuevamente. Tempranito para las 9. Buenas noches a todos. Buenas noches, señor Villar. Hola, Ercilia, bienvenida. Gracias. Bien, vamos a ver. Estoy molestando desde temprano. Estoy informando desde temprano. Esos correos electrónicos y ese chat de WhatsApp. Realmente les di un poco más de seguimiento. No problema, Soto. Les di un poco más de seguimiento porque veo que hay algunas personas que todavía no han accedido a la plataforma. Y es importante que los que no hayan accedido todavía lo hagan antes del próximo domingo, que es la fecha límite. De no hacerlo, entonces el sistema automáticamente lo pasa a un estado suspendido. Y esa es mi preocupación. Por eso elevé un poco el nivel de seguimiento el día de hoy. Entonces, hemos habilitado las unidades 2 y 3 en nuestra segunda semana. Recuerden que esta es nuestra segunda semana de 3. El día de hoy tenemos unas cuantas actividades interesantes que vamos a desarrollar. Y quisiera iniciar de inmediato para ver el contenido. ¿Alguno de ustedes tuvo alguna dificultad con el contenido visto la semana pasada? ¿Alguna duda que quieran que aclaremos antes de iniciar con el contenido de esta semana o todo estuvo bien? No, estuvo bien porque ya tenemos pilas nuevas, profe. Ah, excelente, muchas gracias. ¿Está segura, doctora? No, pero quiero participar. Bueno. No, mentira. A mí me funciona mucho hacer la tarea después de la clase. Ajá. Sí, claro, claro. ¿Sabe que definitivamente... Está haciendo trampa. No, eso no es trampa, eso es ser proactivo. El encuentro sincrónico realmente es de gran utilidad. Aunque nosotros vemos los audiovisuales que están colocados ahí en la plataforma, pero realmente hay algo como que tiene que, esa parte de nosotros empoderarnos y a ver el audiovisual, eso es normal. No todo el mundo ve el audiovisual de la unidad, como no todo el mundo ve la grabación del encuentro. Bien, entonces realmente es un buen momento para estar aquí, en este momento y en esta aula virtual. No, pero igual hay que usar el audiovisual, pero en los ejercicios. Sí, para exacto. ir ahí la explicación. Porque cualquier cosa a veces cree uno sí que se le puede pasar. Y entonces ahí, déjame revisarlo. Volvemos allá. Exacto. Bien, nos dice Soto que sí, que son buenos esos truquitos también, que en vivo también son beneficiosos. Perfecto. Bueno, señores, de verdad que me alegra mucho que estemos avanzando en ese sentido. Y vamos a iniciar entonces con el día de hoy. El día de hoy tenemos por acá, vamos a ver. El WhatsApp abierto acá. El aula virtual. Perfecto. Sé que está un poquito lenta hoy la plataforma o mi internet. Perfecto. Bien, señores, entonces tenemos por acá las unidades 2 y 3, que son las que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Vamos a ver. En la unidad 2 vamos a estar trabajando algunas funciones
específicamente trabajando la parte de las funciones subtotales y la herramienta subtotales. Son esas dos herramientas que vamos a estar trabajando en la primera actividad de la unidad 2. Y adicional a eso, vamos a estar trabajando también con las referencias relativas, absolutas y mixtas, que también son de mucha ayuda cuando tenemos que realizar algunas actividades de arrastre y de autocompletado. ¿Bien? Tenemos por acá tanto la instrucción como el objetivo y contenido del tópico, donde se detalla ya más, de manera más detallada, todos los tópicos que vamos a tratar en esta primera unidad. Ya, entonces luego por acá tenemos la parte de los audiovisuales, disponible también para cada una de las asignaciones, y el foro de la unidad 2. En este foro vamos a estar trabajando la parte de lo que es el mencionar un ejemplo de referencias relativas, absolutas y mixtas, que vamos a estar trabajando también. Entonces, en cuanto a la actividad, la asignación 1, vamos a ir entrando en materia. Bien, ¿qué tenemos por acá? Aquí Una pregunta tenemos... técnica, perdóneme, señor Villar. Adelante. Cuando yo bajo los ejercicios, ¿cierto? Yo tengo Office 365 en este laptop, que es mi laptop. Ajá. Pero cuando yo lo bajo, el laptop me dice, no tengo con qué abrir este formato. ¿Cómo lo puedo arreglar? Ok. Tiene que ver con qué programa está abriendo el archivo. Por ejemplo, vamos a mostrarle por acá. Cuando usted hace aquí un clic derecho, aquí usted se va a dar cuenta en el tipo de archivo, si es XLS o XLSX. Bien. Entonces, aquí va a hacer un clic derecho y aquí tiene la opción de abrir con. No lo puede abrir directamente aquí con este. Bien, pero si lo hace directamente acá, solamente, o sea, va a tener que hacer este proceso N veces. Lo ideal es que venga acá donde dice elegir otra opción. Antes de seleccionar Excel, lo puede seleccionar aquí, bien. Y aquí aplica siempre usar esta aplicación para abrir archivos de esta extensión. Cuando le dé acá, ya automáticamente cada vez que le dé doble clic, él va a utilizar esa aplicación. Perfecto, gracias. Si el menú abrir con no le aparece, entonces hace el clic derecho con la tecla Shift presionada y ahí debe aparecerle. Si la versión de Windows es anterior a 2010, anterior a la versión 10, perdón. Puede que entonces que con Shift tenga que dar el clic derecho para que muestre esta opción. Lo prueba y cualquier cosa me deja saber para ver si tenemos que hacer algo. Gracias. Siempre. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Miren lo que tenemos por acá. Aquí tenemos las instrucciones, las famosas instrucciones. Vamos a cerrar esto un poquito. Las famosas instrucciones, que son estas que están acá, en la cual nos piden, debemos calcular el total de venta, calcular el total de comisión, la comisión considerando la celda fijada, en base a esta actividad práctica que tenemos acá, que son los datos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si acá yo fuese a calcular el total de estos dos valores, ¿cómo yo lo podría hacer aquí? De manera breve. ¿Quién se motiva? Igual, le voy a dar una pista. Igual, Suma. en este caso No, sería igual No, a igual, cantidad, cantidad, asterisco, 60 precio 650. total. ¿verdad? Precio total. Ajá. Aquí doy Enter y ya ahí tengo ese resultado. Porque en este caso lo que estoy buscando es el total vendido por las cantidades vendidas. Este es el precio unitario, la cantidad de vendidas me da el total. Ahí estamos bien. Pero, como sabemos, hay otras, en este caso utilizamos una fórmula. Esta aquí es una fórmula que insertamos. Pero si yo quisiera hacerlo con una función, la función que utilizaría para realizar esa actividad
se llama la Vamos a función explicar. producto. Entonces, primero debemos de estar ubicados en donde queremos que caiga el resultado de la función. Si yo estoy colocado acá, cuando yo ejecute la función, es en esa celda en la cual va a caer el resultado. Entonces podemos aquí invocar la función de todas las que tiene Excel. Aquí tenemos las más utilizadas, la de uso frecuente. Aquí tenemos, la tenemos segmentada por categorías. Si digo todos aquí, por ejemplo, me la va a mostrar todas y ya yo voy a buscarla en orden alfabético, ¿bien? Y si quiero utilizar acá el asistente, también es otra opción. El asistente para la búsqueda, podría aquí decir product. Y él, cuando yo le diga aquí al botón ir, va a aparecer todas las funciones que contengan algo con producto. Bien. La selecciono, me dice aquí la descripción de lo que realiza esa función. Según voy cambiando, me va diciendo las diferentes descripciones. Y acá yo le digo aceptar. Ya acá yo puedo insertar o decirle cuáles son las celdas que yo quiero que sean calculadas en el caso de este punto en particular. Y aquí tengo el resultado. Si se fijan, aquí utilizamos producto, que es una función, y aquí utilizamos una fórmula manual. Profesor, ¿Sí? y no es lo mismo que uno colocar el mouse arriba y lo jalar hacia abajo en el ahí exactamente Acá. eso. Sí. Sí, podemos, para allá iba, podemos hacerlo de esta forma. Bien, cuando Es hacemos más el fácil. arrastrado, claro, es mucho más fácil, pero lo podemos hacer mucho más fácil todavía. Si estás acá y te posicionas acá con un doble clic, ya ella te hace el autocompletado hasta donde se rompa la cadena de cálculo realizado. Bien, entonces esta sería una forma también también más fácil, porque en este caso solamente tenemos 47 registros, pero imagínate que sean cientos o miles. Entonces, realmente, jalarlo hacia abajo traería también, nos cansaría un poco. Entonces, con esta herramienta, con el doble clic, podemos ahí mejorar esa parte también. Bien, pero siguiendo esa misma línea, si te fijas acá, tenemos que hacer el cálculo de comisión. El cálculo de comisión se va a realizar en base al valor total y un valor porcentual que tengo acá. Bien. Si lo hacemos con la fórmula sencilla, podemos decir que es igual al valor de total por la celda que contiene el valor porcentual. Sería así. Dígame que Sí. ¿Verdad? Correcto. Sería así. sí. Entonces, si presiono Enter, ya aquí tengo mi valor porcentual. Bien, ese sería el 3% de este valor, que sería la comisión a obtener. Ahora, yo hubiese podido colocar acá, en vez de H2, hubiese podido colocar el 3% y me iba a dar el mismo resultado. Bien, mírenlo aquí, me dio el mismo resultado. Y si arrastro, veo que me va a dar el resultado correcto. Bien, bueno, en base a ese 3%. Bueno, pero si yo acá cambio ese valor porcentual a un 4, ya aquí no cambia nada. Aquí no tenemos ningún cambio. Entonces, o tenemos que hacer nuevamente el cálculo y realizarlo nuevamente, o ir cambiando el 3 por un 4 en cada una de las celdas, que eso no sé, eso ni siquiera se piensa. No. Bien, entonces, la opción ideal en este caso sería invocando en base al valor de la celda. Pero como ustedes vieron, acá, cuando hicimos este cálculo, cuando fuimos jalando hacia abajo la fórmula, ella fue haciendo una relación de las siguientes líneas. Fue calculando en base a las siguientes líneas. Esa es la función, en este caso relativa, bien, que utiliza Excel por defecto para relacionar un cálculo con otro, bien, la referencia relativa. Viene por defecto activada de esta forma. Profesor, y no se puede hacer, por ejemplo, dividir el total con la H y así ya cuando uno cambie el por ciento cambia total, o sea, cambia lo demás. Dices el total
Dividir sea, el total. dividir el total, que sería la G, Vamos a ver, si yo digo aquí entre, igual, G, ajá, entre E entre H, entre ya esta la H de H. acá. Ajá. Aquí te da, no, este valor no coincide, no. No, porque debe ser Debe ser multiplicado, no dividido. multiplicado, no dividido, exacto. Ok, Ok. sí, multiplicado, sí, perdón, multiplicado. Bueno, pues entonces sería lo mismo que estamos haciendo arriba. Ujú. Sí. Estamos haciendo lo mismo aquí arriba, mírenlo acá. Porque usted no quiere sacar el 3%. Sí, lo hicimos ahorita y nos dio. Entonces, en este escenario, lo que estamos planteando es la mejor manera para hacerlo. Bien, pues si se fijan aquí, yo hice el cálculo en esta primera celda, como lo hicimos anteriormente con el cálculo del total, Sí. pero cuando intentamos arrastrar, debido a la referencia relativa que les comenté que viene por defecto en el Excel, ya ella aquí va relacionando la siguiente línea con la siguiente línea acá. Un valor numérico por un valor en blanco te da un valor en blanco. En este caso, Exacto. este valor Ok. que está aquí Sí. te da un Tendríamos valor. que mover el %, hacérselo como a otra letra que no tenga inconveniente ahí en la comisión. No, perdón. No, profesora, yo pienso, ahí que se agregan los asteriscos, o sea, el signo de peso en cada, antes de cada valor para que después para que la desplazar hasta referencia abajo. sea absoluta. Exacto. Exactamente. Yo no sé cómo se llama, pero él explicó que con los símbolos, tú le pones los símbolos. Le hace, fija la celda con una referencia absoluta. Exactamente. Fijar la fila en este caso, Y acá claro. lo que coge la seña, yo lo que pasa es que no sé cómo que se llama. Exacto. Entonces, aquí nosotros podemos hacerlo. Si tiene un computador de teclado, un computador personal, en la primera fila de arriba tienen las funciones. A la derecha de Escape, F1, F2, selecciona la celda que quiere fijar y presiona F4. Bien, F4. Si tiene una laptop, como es mi caso, sería función F4. Hay una tecla en la fila inferior que se llama FN, que es de función por lo regular. Y cuando presionamos función F4, ahí él les va a agregar estos símbolos de peso delante de la H y delante del 2. Aquí estamos diciendo que esa celda en particular va a utilizar una referencia absoluta y la fórmula en general va a tener una referencia mixta, porque tiene tanto aquí relativa como absoluta. Bien, si presionamos OK y ahora hacemos el doble clic para el autollenado, ahí nos damos cuenta que aunque estemos aquí debajo, él está haciendo el cálculo en base a este, pero en base al 3% que tenemos aquí arriba. Si esa tasa porcentual mañana cambia, automáticamente los valores se ven afectados con ese cambio. Todos los valores. Excelente. Bien. Sí. Estás en eso, Soto. Bien, entonces. Usted ve, profesor, que hicimos la tarea en la pasada que no fue copiar. Está buena eso. Entonces, miren, aquí en cuanto a lo que es la parte de los subtotales, vamos a ir realizando algunas actividades para ver el comportamiento entre el uso de una y otra función, dependiendo con qué tipo de filtrado de datos o herramienta subtotal nosotros utilicemos de manera combinada. Por ejemplo, en este caso, se nos pide que debemos realizar el subtotal de cantidad y el subtotal de comisión. Bien. Que sería el primer subtotal acá. Por ejemplo, para yo hacer el primer cálculo del subtotal de cantidad, yo podría aquí invocar la función de suma. Invoco aquí la función de suma, me permite aquí indicarle cuáles son el rango de datos. Y aquí yo le voy a decir, como estoy hablando de cantidad, que estos son los datos que yo voy a utilizar para sumar. Bien sencillo, nada complejo. Y le digo aceptar y ya aquí tengo mis resultados. Si lo hacemos otra vez, pero con comisión, sería igual. Suma. En este caso sería comisión. Le digo aceptar y aquí tengo mi valor en cuanto a lo que es la sumatoria o el subtotal de la comisión y el subtotal de la cantidad. Bien, hasta aquí estamos bien, nada complejo. Pero ¿qué sucede? Si yo acá
vamos a utilizar en esta ocasión del subtotal 2, vamos a utilizar una función nueva, diferente, que se llama subtotales. Esta función que se llama subtotales, esta que está acá, siempre les recomiendo darle doble clic acá. Me dice que devuelve un subtotal dentro de una lista o una base de datos. Vamos a utilizar esto. Y lo que me gusta de esta función es que tiene una subfunción. Cuando le doy doble clic, yo puedo utilizar estas subfunciones y ejecutarla dentro de sí, en base a una referencia de valores que ya yo voy a tener, que son la lista de cantidades o de comisión. En el primer punto, vamos a utilizar la subfunción 9 de suma. En este caso, subtotales tienen dos subfunciones de suma. Vamos a utilizar la 9 y la 109 para que vean la diferencia entre cada una de estas dos, por lo menos. Bien. Entonces, vamos a ver aquí la sintaxis. Recuerden, aquí en este caso estamos insertando una función de manera manual. La sintaxis aquí para la selección de la subfunción, estamos aquí, que es el negrita, ¿ven? Lo seleccionamos. Él está esperando aquí que yo le coloque la coma para poder pasar a la referencia. Le voy a insertar la coma y miren cómo se pone aquí en negrita, ¿bien? Esperando ahora que yo seleccione los datos. La selección de los datos en este caso sería el rango de la cantidad, que serían estas mismas. Hasta aquí está bien. En este caso lo estamos haciendo manual. Y todo paréntesis que abre debe cerrar. Cerramos paréntesis. Presiono Enter. Tengo el mismo valor. Vamos a hacerlo nuevamente. Igual. Subtotales. ¿Por qué no presiono Enter aquí? Si presiono Enter, me pasa esto. Baja la celda de abajo. Bien. Entonces, por eso hago el doble clic. Subtotales, cuando me aparece, aquí hago doble clic y él me da opción a la subfunción, que va a ser la misma 9, coma para decir el rango de datos, que va a ser comisión. Cierro mi paréntesis y tengo el mismo resultado nuevamente. ¿Dónde viene la diferencia? Ahora va a venir la diferencia entre estas dos. Sucede que tengo la necesidad de aplicar un filtrado de datos en esta tabla. Voy a venir por acá y le voy a decir un filtro, ¿bien? En este filtro yo voy a hacer un filtrado, por ejemplo, por vendedor. Le voy a decir que solamente me muestre al vendedor Andrés. Le digo aceptar y miren aquí el cambio que se hizo. Aquí él me está mostrando solamente la totalidad de lo que se está mostrando en pantalla. Recuerden que el filtrado de datos lo que hace es que muestra solo lo que cumpla con el criterio que yo estoy estableciendo. En este caso es, muéstrame todo lo que tiene Andrés. Los demás se quedan ocultos. En un cálculo de subtotal tradicional, que en este caso con la función suma, él aún continuaría mostrando la totalidad de los datos, incluyendo los ocultos. Bien. Mientras que con la función subtotal y la subfunción 9, entonces solamente se muestra solamente se suma lo que se está mostrando en este momento en pantalla. Si agrego, por ejemplo, a Gustavo, entonces aquí aumenta ese valor porque aquí ya tenemos más información. Bien. Entonces, eso es lo que queremos mostrar en este escenario con esa subfunción. La diferencia que puede darse en algún caso de que tenga la necesidad de hacer un filtrado de datos con un subtotal y que noten esa diferencia y no sepan cómo atender esa situación. Entonces, ya aquí en este caso no vamos a hacer más nada con el filtrado, vamos a eliminarlo para que así no esté disponible. Ya aquí está eliminado. Y en este caso vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, pero en este caso con la subfunción 109. Subtotales, la subfunción 109, que también es de suma, la coma para decirle cuál es el rango de datos, que va a ser cantidad. Cierro el paréntesis y presiono Enter. Tengo el mismo resultado. Hacemos lo mismo nuevamente. Subtotales, subfunción 109, coma. Recuerden que esta coma, el separador de los argumentos, se lo dice en la sintaxis.
Si le aparece punto y coma, porque su sistema está en inglés, debe utilizar punto y coma. Si no, entonces le daría un error. Selecciono aquí la comisión. Cierro el paréntesis y presiono Enter. Tengo el mismo resultado. Entonces, ahora vamos a ver la instrucción. Pues acá nos indica que debemos subtotalizar la tabla, el campo cantidad y el campo comisión para cada cambio en el campo vendedor. En este escenario él está hablando en base a una herramienta que se llama subtotal. Esa herramienta está ubicada en el menú datos. Si la versión de usted es anterior a la 2019, lo va a encontrar aquí directamente. Desde el 2019 en adelante está acá dentro de esquema. Tiene función. Se llama subtotal. Bien. La función subtotal lo que hace es que va a aplicar lo siguiente. Para cada cambio en el vendedor X, él va a sumar la totalidad de las cantidades y la totalidad de la comisión. O sea, va a ser esto mismo, pero en cada cambio de cada vendedor. Para eso es importante, es vital que antes de nosotros proceder con la ejecución de la función subtotal, o de la herramienta subtotal en este caso, debemos tener los vendedores o la columna con la cual vamos a hacer el cálculo ordenada de manera ascendente, de la A a la Z, ¿bien? Cuestión de que todas las A estén acá, todas las B estén acá, todas las C estén acá. Pues, si encuentra aquí un Andrés, luego encuentra un Pedro, se va a decir, ah, bueno, cambió de Andrés a Pedro, y va a calcular un total acá. Luego de Pedro volvió a Andrés y va a hacer un cálculo por cada fila. Y eso no es lo que queremos. Entonces, si queremos hacerlo ordenado, lo hacemos seleccionando en base a la columna que queremos ordenar. En el menú inicio, aquí a ordenar y filtrar. Y aquí tenemos el ordenado de la A a la Z. Bien. Pero en este caso, la tabla que les he suministrado está ordenada. O sea que no tienen que preocuparse por eso. Bien. Entonces se posicionan en cualquier celda de la tabla de datos. Vamos al menú datos, esquema, subtotal. Y aquí si se fijan, él hizo una autoselección de la tabla completa. Entonces ya aquí yo puedo decir, porque ya le identificó cuáles son los encabezados de cada columna. Y entonces si le doy un clic acá, me va a decir, bueno, mira, para cada cambio según la instrucción me dijo, vendedor. Usar la función, ¿qué función ya voy a utilizar para ese subtotal? Puedo utilizar suma, recuento, promedio, determinar el valor máximo, el valor mínimo, productos. Todos estos son cálculos que se pueden utilizar. En este caso estamos trabajando con suma. Bien. Y aquí yo puedo seleccionar cuáles son los campos que yo voy a sumar. En este caso vamos a sumar comisión y cantidad. Si tengo algún subtotal que haya realizado actualmente y lo quiero reemplazar, puedo utilizar esta opción. Y el resumen debajo de los datos, que sería como un gran total, que va a sumar todos los datos. Bien, entonces, cuando yo presione aquí aceptar, a la izquierda de los números de las filas, se me va a agregar como 3 números y una opción como de desglose, a través de la cual yo voy a poder contraer y extender los vendedores, los diferentes vendedores que tengo en la tabla de datos. Bien, entonces le voy a dar a aceptar. Miren aquí donde aparecieron los números. Entonces, si se fijan acá, miren, debajo de cada vendedor, él se comporta de esta manera. Dice, ¿tú eres Andrés? Sí. Andrés, sí. Andrés, sí. Andrés, sí. Andrés, no. Espérate, hubo un cambio ahí. Agrégame un subtotal aquí, que me sume todos los Andrés en cantidad y en comisión. Que eso fue lo que le dijimos. Pero miren el cambio que ha surgido acá. En la suma tradicional, con la función suma, ella ha duplicado los valores sumados, pues al haber aquí la herramienta subtotal agregado total debajo de cada vendedor, ella está sumando esos valores también. ¿Ven el comportamiento acá? O sea que distorsiona totalmente lo que teníamos como datos en la tabla. Ahora,
Si aquí nosotros decimos, por ejemplo, vamos a contraer todo en el 1, vemos el total que le dijimos al final que queríamos que agregara, y vemos que aquí en el subtotal 3, miren cómo él, como no se está mostrando nada, se pone en blanco. ¿Bien? ¿Lo ven? Con la subfunción 109 que utilizamos. Que en este caso la función 9 no aplica para esta herramienta subtotal. ¿Lo ven? Ahora, si yo aquí le digo al 2, veo aquí todos los vendedores y puedo ir abriendo aquí con el símbolo de más un vendedor, mire aquí cómo va sumando. Otro vendedor, mire aquí cómo va sumando. ¿Lo ven? Y si le digo al 3, entonces ya ahí él lo extiende todos y se muestran todos. ¿Qué les parece? Está muy buena la herramienta. Bien, entonces la idea es básicamente diferenciar una de otra y cuando tengan la necesidad de utilizar una u otra, recuerden que hay algunas diferencias dependiendo de la función a utilizar y con qué la vamos a combinar, filtrado de datos o la herramienta subtotal. Entonces pueden haber diferencias en la fórmula de subtotal a utilizar. Bien, entonces ya con esto concluimos la actividad 1 de la unidad 2. Y vamos a continuar con la demás. La siguiente no es muy extensa, pues ya habiendo visto el tema de las referencias relativas y absolutas, esta práctica va orientada directamente a esa funcionalidad. Y básicamente lo que tenemos acá es una especie de calificación. Bien. Me acuerda mucho la universidad cuando tomábamos los parciales que representaban una parte de la calificación definitiva al final del cuatrimestre o el semestre. Entonces, en este caso lo que se quiere hacer precisamente es eso, que en base a ese valor, a esa nota obtenida, uno poder calcular el valor porcentual al cual corresponde esa calificación, de manera tal que podamos aquí identificar qué valor del semestre completo tenemos acumulado. Si yo hago el mismo arrastre acá, voy a tener el mismo error. Y básicamente aquí lo que se está buscando es que se practique la parte de la referencia relativa y absoluta. Un punto interesante aquí y es que no siempre nosotros debemos agregar el símbolo de peso en ambos datos de la. Bien. Por ejemplo, ni en la D o en el 6. En este caso, yo voy a colocarlo en la que yo entiendo que va a variar. Bien, como en este caso estamos haciendo el arrastrado de manera vertical hacia abajo, siempre se va a mantener en la columna D. Entonces, quizás, si yo solamente fijo el 6, para que cuando yo arrastre no baje al 7 o al 8 o al 9, pues simplemente agrego aquí un signo de peso delante del 6 porque yo sé que la D no se va a mover. Y ya cuando hago el arrastrado de datos, voy a tener el mismo resultado que hubiese tenido si hubiese seleccionado con F4 ambas. Bien. La idea con esto es que ustedes identifiquen cuándo utilizar el símbolo de peso para la fila y cuándo utilizarlo para la columna. Entonces, porque no siempre vamos a utilizar fijar ambas. Porque si usted en algún momento quiere que se mantenga fijo para calcular de manera vertical, pero que cuando usted arrastre de manera horizontal siga corriendo hacia allá la columna, entonces utilizaríamos un mecanismo como este. ¿Se comprende? Por ejemplo. Profe, ¿puedes repetir y disculpe, sí? Una vez más. Vamos a hacerlo por acá. Si yo digo aquí, igual a este valor, asterisco, el valor porcentual que está acá. Si yo voy a arrastrar de manera vertical hacia abajo, yo puedo decir aquí, porque ya yo sé que si arrastro hacia abajo no me voy a salir de la columna J. Entonces puedo solamente fijar el 6, decirle aquí, símbolo de número 6, y dejo la J tal cual. Cuando yo presiono Enter y desplazo hacia abajo, él va a seguir siempre mirando a esta celda, porque en ningún momento cambiamos de la columna J y no fue necesario fijarla. ¿Me doy a entender? Sí, ahora, sí. Si yo la arrastro hacia acá,
Mire aquí lo que él me está haciendo. ¿Qué hizo aquí? Vamos a suponer que aquí haya, por ejemplo, un 9%. Vamos a hacer algo distinto, bien. Quizás no es exactamente lo mismo, pero o quizás no tenga la lógica que esperamos, pero la idea es que vean el funcionamiento. Aquí yo tengo una multiplicación, que es en base a este valor porcentual, el 100 por el 10%. Aquí me lo calcula. Si yo arrastro hasta acá, si tengo un valor en base a este, en base a este, en base a este. ¿Lo ven? O sea, que al momento de yo fijar el 6 se mantiene. Pero la columna, cuando la arrastré de manera horizontal, fue incrementando desde la I, la J, la K, la M. Bien, se da muy poco esos escenarios, pero pueden pasar, en el cual usted tenga que fijar de manera vertical, pero de manera horizontal no fijar. Bien, es un poco confuso, pero es importante que conozcan el origen. Básicamente el signo de dinero fija la columna cuando está antes de la letra y fija la fila cuando está delante del número. Y si tiene los dos, está fijando una celda específica. Exactamente. Que hace como la cruz ahí. Profesor, una pregunta. Y si yo, por ejemplo, no quiero fijar porque voy a desplazarlo hacia la derecha, ¿cómo sería? ¿No quieres fijarla? Porque voy a desplazarlo, el arrastrado hacia la derecha y hacia abajo. Pero si No, yo no lo fijo, me da error. exacto, exacto. Entonces, si en este caso tú lo fijaste porque yo quiero que siga calculando en base a la fila 6, que es el 10%. Sí. Bien. A la Entonces, fila 6. en este caso que yo tenga datos en la fila K, también tendría que fijarlo, no lo puedo arrastrar hacia la derecha. Sí, lo puedes arrastrar. Por ejemplo, aquí yo vamos a darle esas dos. Tengo este comportamiento. Tengo este comportamiento. Por ejemplo, aquí tenemos fijado el 6, ¿verdad? Ujú. Dentro de la columna J. Si yo arrastro hacia abajo, siempre va a ser J. Y como fijé el 6, él me va a sacar el valor porcentual en base a este 10%. Bien. El 70 en base al 10%. Hasta ahí fue lo mismo que aplicamos al inicio. Lo complejo en este caso es que tengamos la necesidad de fijar hacia abajo, pero que sea dinámico hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien, se da muy pocas veces, como yo le repito, pero la idea aquí básicamente es que ustedes sepan eso que nos dijo Juan Carlos, que si colocamos el símbolo de peso delante de la J, estamos fijando la columna, y si colocamos el símbolo de peso delante del número, estamos fijando la fila. Bien, si fijamos ambos, entonces solamente ya aquí tenemos la celda completa, que no, para donde quiera que tú la muevas, siempre va a estar viendo a este valor. Entonces, por ejemplo, ya vimos que aquí él se queda mirando al 6 porque arrastramos hacia abajo. Pero si te fijas aquí delante de la J no tengo nada. Lo que quiere decir es que si arrastro hacia la derecha, él va a seguir mirando, pero en este caso, en vez de mirar a J6, como no fijé la columna, va a mirar a K6. Entonces, el valor al cual él va a sacar el valor porcentual, en este caso va a ser a 10, en base a K6. Y por eso aquí tú ves que te da 1. Bien. Y así funciona. ¿Hay muchas dudas? No, de mi parte quedó claro, gracias. Gracias a los chicos. No, profesor. Seguro. Claro. Perfecto. Entonces, básicamente aquí no van a utilizar en la actividad práctica, no van a utilizar eso tan complejo como lo vimos ahora. Básicamente va a ser la misma, van a fijar y van a arrastrar hacia abajo de manera vertical para tener este resultado. ¿Bien? No hay mucha complicación en la actividad práctica como tal. Esto viene siendo como un bonus track.
Entonces, guardan el archivo y ya saben dónde cargarlo por acá. Déjenme entonces continuar avanzando, pues estamos ya un poquito más. Entonces, vamos a ver. En la unidad 3, aquí se pone bien interesante. Recuerden que en la unidad 1 estamos trabajando con la guía de la unidad 1, la cual va a estar disponible y tiene contenido para desarrollar hasta la unidad, hasta el primer contenido de la unidad 5. Sí. Bien, entonces aquí está toda la información teórica necesaria para ustedes lograr avanzar con estos temas. Por aquí debajo vemos la parte de las referencias relativas, absolutas, la parte teórica, ejemplificación, ¿verdad? Algunos ejemplos, mixtas. Aquí vemos las funciones lógicas, que es lo que vamos a ver justo ahora en este momento. Las funciones sí, la sintaxis, lo que son pruebas lógicas, respuestas, si esa prueba lógica es verdadera, qué tipo de respuesta va a dar. Si la respuesta es falsa, qué tipo de respuesta va a dar. Y también vamos a ver el concepto de funciones anidadas. Las funciones anidadas lo que nos permiten es que ustedes puedan invocar una función desde el resultado de una función. Y yo puedo tener varios niveles de profundidad, hasta 7 u 8 veces invocar una función para determinar un valor X. Bien. Entonces, vamos a ir viendo esto en la marcha. Pero es importante que le den una leidita a esto, aparte de lo que vamos a estar viendo en la actividad práctica. Entonces, vamos entonces a la unidad 3. Entonces, en la unidad 3 vamos a trabajar funciones lógicas y funciones anidadas. Y aquí tenemos nuevamente el objetivo general del tópico, donde vemos las diferentes funciones que vamos a estar trabajando. Vamos a estar trabajando con la función sí, la función y, función o, sumar sí, contar sí y promedio sí. Entonces, los audiovisuales, lo tenemos por acá. En cuanto al foro de la unidad 3, vamos a trabajar acá ejemplos sobre las funciones lógicas. Ahí realizar un pequeño ejercicio. Y en cuanto a las actividades, aquí esto se pone interesante. Así que presten mucha atención. Bien, tenemos dos actividades. La asignación 1. ¿Dónde se me fue? Mira acá. Así que a veces hay personas esperando y si no lo tengo en esta pantalla, no me doy cuenta que están esperando en la sala de espera. Ok, vamos a ver, aquí hay algunos, ok. Bueno, ya Soto ahí lo entendió. Perfecto, entonces vamos a ver, vamos a abrir aquí la asignación 3, vamos a abrir acá asignación 1 de la unidad 3, perdón. Y aquí volvemos otra vez con algo de, un ejemplo de calificación. Pero no, esto no es obligatoriamente, esto es algún concepto general, ¿bien? Ustedes lo pueden aplicar dependiendo de la necesidad que tengan. Esto es un ejemplo, pero lo pueden aplicar a cualquier punto en el cual necesiten evaluar varias pruebas lógicas dentro del negocio. Entonces, las instrucciones. Aquí tenemos las instrucciones a realizar, que son unas cuantas. Por ejemplo, en el primer punto nos dice, en el estado 1, usando la función sí, conseguir que se muestre el mensaje aprobado si la nota final es mayor o igual a 70. De lo contrario, que muestre el mensaje que diga reprobado. La función sí es una función, vamos a colocar aquí en la condición, aquí tenemos la nota final que es la que vamos a evaluar. Y la función sí, recuerden siempre, lo colocamos donde queremos que caiga el resultado de la función. Por acá vamos a buscar la función sí, yo la tengo acá porque la utilizo con mucha frecuencia. ¿Y qué hace la función sí? Nos dice aquí, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Eso es lo que hace ella. Entonces, le decimos aceptar. Lo primero que tenemos acá es la prueba lógica, que va a determinar si el valor es verdadero o falso.
Entonces, según la instrucción, vamos a calcular la nota final si es mayor o igual a 70 puntos. En este escenario ya me dice aquí la función que es el valor que tengo en nota final en este momento, es verdadero, que es mayor o igual a 70. Y si es verdadero, entonces aquí él me va a colocar la palabra aprobado. Si es falso, me va a colocar la palabra reprobado. Bien, hasta aquí estamos bien. Muy importante, si se fijan, cuando me cambié de celda, como él identificó esto como un texto, me le agregó una comilla doble al inicio y una comilla doble al final. Acá, si me cambio a la celda de arriba, miren cómo él automáticamente lo agrega. ¿Ve? Esas comillas dobles por lo regular se trabajan con Shift 2, es donde aparecen, ¿bien? Y son importantísimas porque es lo que le dice a la función que esto es una cadena de texto que yo quiero que se muestre, no un comando. Bien. Se los aclaro. Dígame. Al usted usar esta ventana, la función hace la referencia absoluta inmediatamente o uno tiene que ponerla. En este caso, vamos a utilizar referencia relativa. Ok. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a seguir haciendo el arrastre, va a ser en base a la siguiente nota final, Ok. pero aquí arriba estamos trabajando con un valor numérico fijo. Perfecto. Si ese valor numérico estuviera en una celda de control acá, entonces ya ahí sí tendría que utilizar la referencia. La absoluta. Excelente. Bien. Buena intervención. Entonces, y eso es bueno porque veo como que ya está relacionando una cosa con otra y que podemos combinar. Eso, esa es la idea, ¿bien? Entonces, acá ya vemos aquí en el resultado que me dice que va a mostrar en este escenario aprobado. Le digo a aceptar y ya veo que aquí me muestra aprobado. Si le doy doble clic para que haga el auto llenado, ya veo entonces que aquí él me dice reprobado. ¿Por qué? Porque la prueba lógica determinó que ese valor es menor o igual a 70. Y por eso me mostró reprobado. Todo lo que vemos como reprobado cumplen con esa condición. Porque la prueba lógica lo determinó de esa forma. Mírenlo acá. ¿Lo ven? Hasta este punto. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda? Función sí, claro. Esto va a tomar un tiempo, ¿eh? Si hay alguien que no lo comprende, yo sé que le va a tomar un tiempo. Claro, porque esta es la primera vez que quizás alguno lo esté viendo y es normal. No, eso, Soto dice que el que saca 70 no lo pasa. Eso es lo bueno del video, profesor. Ah, ¿verdad? Claro. Una pregunta, profesor. Adelante, espérate. A Miguel no le responda, profesor. Mañana, Ángel. Imaginemos que aquí tenemos una función, un resultado fijo por un valor. Imaginemos que en este escenario no reprueba, pero califica para un ejemplo completivo, para una segunda etapa de revisión. Eso lo vamos a ver. Ok, está bien, entonces me espero. Gracias. Tranquilo, no hay problema. Bueno, mira, aquí lo vamos a ver en lo que es el índice. Bien, porque el índice también lo vamos a calcular y ahí es donde entra la parte de las funciones anidadas. Porque si te fijas, en el caso de la función sí, solamente tenemos una única prueba lógica, que es la que determina si es verdadero o falso. Pero en el caso de la anidada, ya tú puedes decirle que haga una nueva prueba lógica dentro de la misma función y así podemos ir profundizando hasta 7 niveles de profundidad. Entonces, si te fijas aquí en el punto 4, que es el último de esta asignación, vamos viendo, por ejemplo, cuando si no es A, que es mayor o igual a tal, si es B, porque eso está entre 89 y 80, y así ya entiendo que esta va a responder tu pregunta o tu duda cuando la estemos realizando. Yo sé que Juan Carlos le va a sacar mucho beneficio para los descuentos. Eso es bueno, sí, porque así trabajas mucho menos. Cállate. O vamos a decir que esperando esto por segundo. optimizas, los códigos.
Renovación está feliz. Vas a ser más productivo. Vamos a verlo de ese lado. Bien, entonces, en este escenario de la condición 2, porque vamos a ver tanto la función O y la función I, ¿se acuerdan? En este escenario nos pide lo mismo, debemos hacer una función condicional donde muestre el mensaje aprobado si la nota final es mayor o igual a 70, y aquí es donde viene el conector. Y al mismo tiempo que la asistencia sea mayor o igual a 20. O sea que deben darse las dos condiciones, que sea mayor o igual a 70 y que la asistencia sea mayor o igual a 20, o de lo contrario va a ser reprobado. Bien. Entonces, en ese momento, podemos aquí invocar la función y ahí es donde ya empezamos a trabajar manual. Bien. ¿Por qué? Porque el asistente de la función sí no me permite aquí trabajar el anidado. Bien. Entonces, ya empezamos aquí a trabajar manual. Entonces, aquí decimos igual la función sí, doble clic, recuerden. Y ahí él automáticamente le agrega el paréntesis. En la prueba lógica, en vez de yo incluir o agregar aquí la prueba lógica, yo voy a decir la función y. Miren aquí donde me la agrega. Y yo la invoco con doble clic. Entonces, aquí que yo puedo decir, aquí yo puedo agregar hasta 255 pruebas lógicas, pero mayor cantidad de pruebas lógicas, como es y, deben coincidir todas, o de lo contrario van a ser reprobadas. Bien, en este caso vamos a analizar dos, que es, miren aquí en el valor lógico 1, decimos, aquí hay un paréntesis, aunque no se vea, es un paréntesis como un color ahí, como rosado claro, algo así. Bueno, entonces aquí podemos decir que este valor sea mayor o igual a 70, coma, para ir al siguiente valor lógico, mira aquí donde me agregó el 3 ya, que este valor de la asistencia sea mayor o igual a 20. Bien, ya ahí cumplimos con las dos, deben cumplirse las dos para que sean aprobadas. Ahora, vamos a volver con la ley de los paréntesis. Como ya completamos aquí las pruebas lógicas, que en este caso son dos, vamos a cerrar el paréntesis de la función i. Una vez cerremos esto, él va a volver a darnos la sintaxis de la función sí. Observen aquí debajo. Cierro el paréntesis. Miren aquí entonces donde él me vuelve a la función sí y me dice, ok, tú todavía estás en la prueba lógica. Lo que tú hiciste ahí, eso es lo que yo voy a tomar como prueba lógica. Ahora, si esa prueba lógica es positivo, es verdadero, con la coma, vamos a ver cómo cambia de negrita desde acá hasta acá, cuando coloco la coma. Y esa es la importancia de nosotros observar aquí el separador de un argumento y otro, porque la sintaxis me va a decir si es una coma o si es un punto y coma. Entonces, por ejemplo, aquí le digo coma, ya veo que aquí cambió el negrita, así es verdadero, entonces entre comillas dobles, recuérdenlo, aprobado. Comillas doble para cerrar, coma para pasar al siguiente argumento, comillas doble para abrir, si es falso sería reprobado, comillas doble para cerrar, y por último, paréntesis para cerrar la función sí. Mírenlo aquí el paréntesis, donde me lo agrega aquí detrás. Presiono Enter. Aquí me dice que es aprobado porque coinciden de que es mayor y mayor. Vamos a darle doble clic. Y si se fijan aquí, sigue cumpliéndose. Mayor y mayor. Acá, mayor y menor de 20, se cae. Aquí, menor de 70, menor de 20, se cae. Menor de 70, menor de 20, se cae. Menor de 70, mayor de 20 y como quiera se cayó. Porque deben coincidir ambas. Bien. Con la función y deben de ser ambas positivas o verdaderas. Esta función se la voy a copiar en el, déjenme ver si la puedo copiar en el chat de WhatsApp para que así
la tengan, porque a veces cuando la grabo en el de Zoom, no, o sea, hay personas que no la van a ver, los que no estuvieron en el encuentro. Va a tener que... Hay como un silencio raro, profesor. Ajá. No se me Después de esa, extraña. después de esa fórmula. Está Ya complicando la cosa. Eso Ya el Eso, horno no está para cascarita. eso está clarito. Eso está clarito. Eso estaba Eso fácil. está claro, eso está claro. Está ¿verdad? fácil. Está muy fácil. Ya yo, Siempre y cuando el señor Villar sea el que lo esté haciendo, está clarísimo. yo No puedo retirar todavía, profesor. A mí hasta hambre me dio, profesor, y yo sé. tengo Yo no que- sé por qué siempre cuando el profesor explica todo es fácil. Claro. Yo me imagino ya mañana, Juan Carlos, bueno, si el porcentaje de claims es mayor al 70% de los pagados de prima, No, califica cállate, pa- que ya yo estoy pensando en Miguel, una muteate, tableta por para favor, poner Miguel. valores y decir, si cumple con esto, esto y esto, va de cuento. Si no, no va de cuento. Vamos, que después la memoria corta nos engaña. ¿Sabes algo? Esto yo lo hice hasta cierto punto, o sea, me gusta trabajarlo de esta forma, porque no me siento como en la escuela, que a veces tú tomabas la clase y dices, wow, yo me lo sé y voy a arrasar en ese examen. Cuando tú vas al examen, Ande el diablo. todo diferente. Entonces, en este caso, lo que tratamos precisamente en el encuentro es tratarlo de la actividad. Cuestión de que, aunque sea por repetición, usted le va a dar para atrás y para adelante ese video, yo sé que usted va a llegar a camino. Y si no, usted sabe que puede contar conmigo también. Estamos por acá. Bueno, nos dice Soto que mientras le ponga la formulita en el WhatsApp, estamos bien. Perfecto. Edward, una pregunta. Estamos monetizando el canal de YouTube, señores. Suscríbanse y pongan comentarios. No, todavía, si supieras, lo tengo ahí como, más como apoyo. Todavía me faltan como 2.000 horas y como 700 No, ya. Profesor, eso es Estoy Miguel suscrito ya. tirándole par de gancho para que usted le pase algo por atrás. No. Miguel, te conocemos, Miguel, tranquilo. No, ¿Qué quiere lo que burlar, pasa, profesor? mira, realmente los audiovisuales me gusta hacerlo así porque como que siento que haciendo, tú lo aprendes más fácil. Y también en Zoom tengo una limitante que es el espacio, que en Zoom es como en Apple, que si tú sobrepasas una cantidad de almacenamiento, entonces tienes que comprar espacio e irlo pagando mensualmente. Entonces, bueno, vamos a YouTube, que es gratis. Y ahí si en algún momento se monetiza, Aleluya. pero suscríbanse y denle like. Bueno, Patreon también. Compartan y comenten. Miren, entonces, por acá tenemos la condición 3, la cual es lo mismo que la condición 2 que utilizamos anteriormente. La única diferencia va a ser aquí el conector O. El conector O que va a decir que siempre y cuando uno o el otro esté aprobado, va a mostrar aprobado. ¿Bien? Siempre y cuando uno o otro sea verdadero, va a mostrar aprobado. Entonces, tan fácil y sencillo como yo tomar la función, en este caso copiarla, pegarla acá, y en vez de utilizar aquí el conector I, voy a utilizar acá el conector O, que es la función O. Permítame traducirlo para yo entenderlo. Ajá. Ahora, esto permite que si un estudiante tuvo 99, pero tiene un 18 en asistencia, va a decir aprobado. Correcto. Gracias. Y viceversa, si tuvo una asistencia considerable por encima de 20, pero la nota no estuvo por encima de 70, por la asistencia se asume que él vio el contenido y que quizás ese día no tuvo una buena participación en el examen y por eso le ponemos aprobado, porque vemos que él tomó la cantidad de horas necesarias. Hay sistemas educativos que son así. O sea, si cumple ¡Qué con una bueno! o con otra. Exacto. Entonces, aquí si presiono Enter, igual, vamos a arrastrarlo. Y aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que aquí decía reprobado en la función I, ¿verdad? En esta posición. Pero acá nos dice aprobado porque cumple acá, aunque acá no cumple. ¿Ven? Cumplió aquí y aquí no.
pero vamos a buscar uno inverso. Aquí nos dice reprobado porque es 58 y 14. Vamos a ver si encuentro uno. Bueno, por ejemplo, este. Está por debajo de la calificación final, pero tiene una asistencia mayor a 20 y me dice aprobado. Bueno, en este caso aplica también. Entonces, básicamente sería, esa es la diferencia. También les voy a comparar esta formulita por acá, para que vean que yo no soy como piensan. Les voy a copiar esto por acá. Siempre tengo un cherry para el frozen al final, pero vamos a ver. Entonces, miren, acá tenemos el índice, ¿bien? El índice, tal y como vemos acá, es donde vamos a utilizar la función si anidada. La función si anidada, en este escenario, lo que nos dice lo siguiente. En índice vamos a mostrar la letra A si la nota final es mayor o igual a 90. La letra B si la nota final es mayor o igual a 80. O sea, si ya llegó hasta acá, quiere decir que ya se evaluó de 90 hacia arriba. O sea que el valor está entre 89 y 80. De lo contrario, va a seguir reduciendo hasta llegar a 60. Que era lo que en este caso nos preguntaban ahorita, si tenemos varios niveles de profundidad, ¿cómo lo atacaríamos? Y esta sería una buena opción. Mi recomendación inicial, la forma más fácil de hacer esto del sí anidado, del anidado de la función sí, es la siguiente. Yo voy a hacer una función sí con el asistente que tengo acá. Voy a utilizar la función sí. Y en esta función sí voy a hacer mi prueba lógica más alta. En este caso, digo, si este valor es mayor o igual a 90, que me coloque acá la letra A. Perdón, mayúscula. A. De lo contrario, que me coloque la letra B. Bien, nada complejo. Aquí ella me va a colocar la A. Mírenla aquí. Pero si yo le doy hacia abajo, solamente voy a tener AB, 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 porque solamente tengo dos posibles opciones. Bien. Aún estando por debajo de 70, por debajo de 50, me va a mostrar B, porque si no es A, si no está por mayor o igual a 90, va a ser menor. Entonces, eso no es lo que queremos, ¿verdad? Pero ya yo puedo utilizar esta función como punto de partida, porque ya sé que la función es funcional, ya me está trayendo un resultado, y esa función yo la voy a copiar. Y vamos a ir explicando ahora paso a paso cómo funciona esto. Voy a abrir por acá un bloc de notas para ir realizando la función. Me gusta realizar la función primero en el bloc de notas o en cualquier editor de texto de su preferencia. ¿Por qué? Porque a veces cuando la estamos haciendo directamente en Excel y nos equivocamos, tenemos que arrancar de cero de nuevo. Y esa no es la idea. Entonces, aquí siempre me queda guardada, yo la copio, la llevo a Excel y la pego. Si no me funciona, vuelvo acá, modifico y así sucesivamente. Aquí vamos a aprender a leer. Lo primero que vamos a hacer es pegar lo que ya tenemos hecho, que sabemos que funciona. Entonces, ¿cómo funciona esto? Miren, aquí vemos ya mostrar la A si la nota final es mayor o igual a 90. Hasta aquí vemos la prueba lógica. Y aquí vemos la respuesta si la prueba lógica es positiva, es verdadera, ¿bien? Ahora, ¿dónde yo puedo invocar nuevamente la función sí para buscar otra prueba lógica? Ahí es donde entramos. Entonces yo voy a copiar esta función sin el símbolo de igual, porque el símbolo de igual en este caso solamente va a correr aquí delante. Y en el valor negativo, cuando el resultado sea falso de la función sí, aquí yo voy a invocar nuevamente la función desde acá. Entonces aquí yo vengo y pego ese resultado. Entonces cuando yo invoqué del valor negativo, hice una prueba lógica nueva, pero en este caso va a ser en base a 80, ¿verdad? Determinar
Porque ya aquí determiné si es mayor o igual a 90. Él me dice, no es ni mayor ni igual a 90. Entonces, vamos a seguir reduciendo. Entonces, ahora dime, ¿es mayor o igual a 80? Si es positivo, vas a colocar aquí una B. De lo contrario, vas a volver a llamar a la función sí y vas a hacer ahora una validación nueva que va a decir mayor o igual a 70. Sí, si es así, entonces colócame una C. De lo contrario, vuelvo e invoco la función sí. Muy importante, si se fijan, según yo lo voy haciendo así, pegándolo, la cantidad de paréntesis que van abriendo son la cantidad de paréntesis que van cerrando. Eso hay que tomarlo en cuenta. Profesor, ¿Sí? una preguntita. Pero imaginemos que la puntuación final es 91. Si es 91, ¿aplican las tres funciones? Si es 91, entonces ella se va a parar aquí y va a mostrar. Exacto. Ahí se acaba. Las demás funciones se invocan es cuando el valor es falso. Exacto. Si el resultado es 91, ya se queda en la primera lógica. Automático. Exacto, no sigue pasando. Esa sería. Muy duro, Aluri, muy duro. Entonces, me gusta mucho este grupo, déjeme decirlo aquí ya públicamente entre nosotros. Oh, Entonces, wow, qué tierno. sí, porque son muy dinámicos. Realmente. Entre nosotros y YouTube. Vamos a ver la grabación del lunes, ¿vieron? Ya voy a entrar el lunes también. No la revise. Eso le dice a todos los grupos. No, no solamente de Usamed, bien, lo digo también por otros grupos. Ese realmente se siente como que dejan el Zoom ahí abierto y tú sigues ahí explicando. Pero realmente el interés es importante, aunque sabemos que esto es una hora muy delicada ya, porque hay muchas personas que están cansados y eso. Pero... Hay gente que está incluso haciendo otras cosas, pero le presta atención a la sesión, friendo salami, la cena. Bueno, maestro, yo cené y me dio hambre de nuevo. Papá está haciendo dos a la vez. Va a poner en la computadora frente a... Te vamos a mandar un chin de plátano aquí, Luis. La magia del mute. Mire, entonces aquí vamos a hacer entonces lo mismo. Vamos tras de si la nota final es mayor o igual a 60. Entonces aquí bajamos nuevamente el nivel, aquí colocamos 60. Y aquí va a mostrar D. Bien. Si no tenemos más nada que, o sea, si ya luego de esta alternativa me dice aquí de lo contrario, quiere decir que si es menor de 60, que sea F, entonces ya la F la puedo colocar aquí directamente en la respuesta si es falso de esta última función sí. Bien, la puedo poner directamente acá y ya él sabe que si es mayor o igual a 60, o sea, entre 69 y 60, me va a mostrar una D. Y de lo contrario es porque no aplicó a ninguno de estos, entonces un valor menor a 60. Entonces te Visual Basic. Sí, ¿verdad? Y no hemos llevado a macro. Cuando lleguemos a macro, vamos a ir más o menos a estar hablando lo mismo, el mismo idioma. Entonces, niveles. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Igual acá tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a llevar eso para probarlo ahora. Crucen los dedos. Que no salga un reporte de Microsoft. Usted explotó. Entonces borramos la que teníamos. Vamos a pegarla aquí en la barra de fórmula. Muy importante. Recuerden que si estamos trabajando en este caso con L13, en la primera función que hicimos, la función sí con el asistente, deben colocar la función en esa fila, ¿bien? Para que así el resultado no le salga distorsionado. Va a seguir haciendo la referencia a L13, pero va a caer el resultado acá. Entonces, esa es la idea. Presiono Enter. Tenemos la A por lo menos, señores. La A por lo menos. Vamos a ver ahora. Sí, Dios. ¿Lo ven? Entonces, aquí tenemos mayor o igual a 80. Por nosotros sale hasta X ahí, menos la expresión. Así no, profesor. La F, en este caso, si está menor de 50, de 60, perdón, y así sucesivamente, aquí lo tenemos.
En este escenario, no se la voy a poner tan fácil. Quiero que se equivoquen un poquito y que sientan esa emoción. Entonces, se la voy a pasar en imagen. Por favor, sí. Usted quiso decir en vez de emoción, frustración. No, porque se la estoy pasando en imagen. O sea, básicamente. Quítale los paréntesis por lo menos al final. Exacto. Claro. No, porque la idea no es. Quíteselo, profesor, No quíteselo. altere la Llévese el fórmula. libro y quítale uno. No altere la Dejen de ser fórmula. tan vagos, señores. Claro. Dejen de ser vagos. Quítale los Señora, no paréntesis le- al final y uno en el centro. Si No le le borra estén una dando coma, se fue a pique todo el ideas. mundo. Oigan, Como que no está le grabado estén ya. dando ideas para los exámenes. Quítele la coma después de la B, para que tú veas cómo se queman todo. No, la idea realmente aquí es que si cometen un error de tipeo, se van a dar cuenta. Bien. Si cometen un error de digitación, se van a dar cuenta que algo faltó. Aquí hay muchos que tienen ODR en PDF. Ajá, y lo leen después, OCR. La ODR lo leen después, lo copian y lo pegan nomás. Bueno, ya ahí tienen esa herramienta ahí. Tú eres uno de ellos, Alegría, ¿qué es lo que está hablando? Entonces, ¿dudas sobre esto? Muchas, pocas. Hablamos el miércoles. Exacto. Le hice media práctica. Le decimos si tenemos dudas. Ah, bueno. No hemos terminado, ¿eh? Denme 5 minutos. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver. ¿Dónde está esto? Dios mío. Adivinen. ¡Fua! En la asignación 2, no, esta ya es facilita, bien, es algo bien fácil, nada complicado. Aquí tenemos un tema que es de mucho interés para todos. Les aseguro que va a ser de mucho interés para todos. Viene el ajo. ¿Dónde está? El tema de las AFP. Bien, esto es un ambiente, esto es algo ficticio. La idea aquí es que ustedes utilicen estas funciones. Contar sí, sumar sí y promedio sí. Básicamente, a través de estas, por ejemplo, contar sí, va a contar siempre y cuando se encuentre esta condición dentro de un listado de datos. Bien, entonces, por ejemplo, la función aquí va a decir, viene acá y dice pro futuro, si es esta la que estamos calculando, va a decir sí, y aquí cuenta 1. Pro futuro, no. Pro futuro, 2, 3, 4, 5. No. Y va a colocar aquí el valor, la cantidad de veces que encuentre este valor en ese listado. Bien. Como punto interesante a tomar en consideración, no es lo mismo que yo tenga unión sin acento en alguna de las palabras de la lista de datos. Si estoy haciendo el comparativo con unión con acento, entonces no va a tomar en cuenta esos valores que carecen del acento. Bien, entonces muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, venimos aquí, función, vamos a buscar la función, en este caso, contar sí, que es esta que está aquí, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada, y tenemos dos argumentos. El primero es el rango del que se desea contar los datos, que es este rango que tenemos acá. Hasta aquí. Y el segundo es el criterio. El criterio es la condición en forma de número, texto, expresión. Permiso, profesor. Yo tengo mi Excel en inglés. ¿Cómo sale? Esa, porque no le saldría como count if, así, count if. Pero no me sale. Así, como esta. No La me buscó sale. así. Ponlo en español, Mori, no te complique. Ay, No. ahora no. Espérate. Ay, profe, no me sale. Pero sí, está bien. Yo la busco luego. No. O sea, si en este caso la buscas aquí, bien, la vas a buscar aquí arriba. Y aquí vas a Ajá, ahí poner la estoy buscando. count. Y cuando le das aquí a ir, debe aparecerte. Aquí debajo. Oh, sí, ya. Era que tenía selección. Sí, Bien. gracias. Perfecto.
Y si se fija, aquí hablamos sobre ello también. Precisamente por eso que se puede dar en las instrucciones. Hablamos sobre la que si el significado, el nombre como cambia en inglés, básicamente no tiene el punto que tiene si está en español. Esas instrucciones también las tenemos. Entonces, vamos a volver por acá brevemente. Contar sí. El rango de datos es este que está acá. Y el criterio es lo que yo quiero que busque. En este caso sería esta que está acá, que es promedio, pro futuro. Aquí él me dice que encontró 16. Esta es una forma de nosotros poder identificar valores dentro de un listado enorme, ¿bien? En la cantidad de veces que tenemos ese valor, por ejemplo. Y eso lo podemos aplicar para cada uno haciendo el mismo ejercicio, pero buscando íntegra o unión. Bien. En el caso de sumar sí tiene en este caso 3 argumentos. Suma las celdas que cumplen determinados criterios o condiciones. Y aquí yo tengo 3 criterios. El primero, igual, que es el rango, este que está acá. El segundo, que es el criterio, que es el rango, que en el rango, ¿qué criterio va a buscar? Lo posiciono acá y le digo que es pro futuro igual. Y el tercero es el rango de suma, que es, una vez que lo encuentre, desde qué lugar va a sumar los valores. Porque aquí me dice sumar si esa condición se da. O sea, yo voy a ir buscando por aquí y si se da la condición de que futuro, pro futuro, entonces él va a sumar el valor del rango de suma. Por acá. ¿Cómo funciona esta? Esta funciona de la siguiente manera. Viene acá y dice pro futuro, si es lo que estamos buscando acá. Me dice sí. Como yo estaba en 0, aquí encontré 90. Pro futuro, no. Pro futuro, sí. 90 más 115, 205. Y así él va haciendo el resultado. Le digo aceptar. Y aquí tengo la cantidad de aportación realizada por la AFP Pro Futuro. Bien. Y en la parte de promedio es muy similar a la anterior. Lo único que en este caso el promedio es una función que contiene tanto una suma como una división para calcular el promedio. Y adicional a eso, se le coloca la condición sí, si se da esta situación. Entonces, igual tenemos los 3 argumentos en los cuales vamos a identificar el rango. Perdón. Vamos a ver. Seleccionamos otra vez el rango. El criterio, que es el mismo, vamos a utilizar el mismo en este caso. La idea es que ustedes lo completen los 9, ¿bien? Y el rango de promedio, que en este caso va a ser en base a la misma aportación. Básicamente, entre sumar sí y promedio sí, lo que cambió fue la función que utilizamos. Y ya aquí lo tenemos. Profesor, como estamos seleccionando el valor de pro futuro, estas funciones no aguantarían un arrastre, ¿verdad? Estas no. Lo que pasa es que aquí tienes que entonces que fijar algunas. Porque Exacto. si te fijas aquí, el rango se te va a arrastrar también. No le diga cuál tiene que fijar. Wow. Analícenlo, entiendo que sí, sorpréndanme. Y si lo fijan ahí, entonces digo, wow, realmente están en eso, muchachos. A ver. ¿Dudas, aclaraciones, señores, sobre los puntos a realizar? ¿Todo bien? Excelente todo. Perfecto. Hay algunas personas que, como les dije al inicio, voy ya a partir de mañana ir notificando algunas calificaciones y algunas para ver si se ponen al día los que no han accedido todavía a la plataforma. Líderes, de mi parte todo un placer estar con ustedes. Espero que les esté gustando el curso y seguimos avanzando. Nos vemos la próxima. Gusta mucho, muchísimo. ¿De verdad? Sí. Ah, bueno. Me está complicando. Y este de intermedio. Deja que llegue el Oscar B para que tú veas. Martica. Ayúdala, Liori, no le pongas ese cuco. No, ella es mía.
Por suerte. Bye, sí, chicos. Pásense Bye, un bye. buen- Buenas noches, mi gente. Ustedes saben. Miguel, te espero en el Noche, partido bye. mañana. Pasen buenas. Hablamos. Bye. Adiós.